Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde la farándula turca es nuestra pasión y los dramas nuestros mejores amigos. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Prepárense porque hoy tenemos un chismecito jugoso, uno de esos que levanta pasiones y hace temblar los cimientos de las redes sociales. ¿Se acuerdan de Demet Özdemir y Can Yaman? ¿La parejaza que nos robó el corazón en Erkencikus? Pues sí, ellos mismos son los protagonistas de nuestro vídeo de hoy. Y es que, como ya habrán intuido por el título, la cosa se puso intensa. Una revista destapó una supuesta love scene, que ha causado un verdadero escándalo. Bueno, escándalo entre comillas, porque ya saben cómo son estas cosas, a veces más humo que fuego. Pero créanme, vale la pena analizar todo el embrollo. Antes de que me lancen con la chancla, les pido un favor rapidito, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo vídeo con lo último de sus actores turcos favoritos. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo, significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al lío. Bien, pongámonos en contexto. Demet y Can, como les decía, fueron una pareja explosiva en pantalla. Su química era palpable y Erkencikus se convirtió en un fenómeno global. Claro, el romance traspasó la pantalla, o al menos eso pensábamos muchos. Los rumores de un noviazgo en la vida real eran constantes, pero ellos siempre se mantuvieron ambiguos, dejando la puerta abierta a la especulación. Después de Erkencikus, cada uno siguió su camino. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Can, por su parte, continuó cosechando éxitos en Italia y otros países, y también se casó, aunque su matrimonio tampoco duró. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La revista en cuestión, una publicación turca bastante sensacionalista, publicó un artículo con el titular, Demet y Can Yaman, love scene prohibida, reencuentro secreto. La nota hablaba de un supuesto encuentro clandestino entre ambos actores, durante un evento en el extranjero. Según la revista, hubo miradas cómplices, acercamientos peligrosos y, lo más impactante, una love scene improvisada en un lugar apartado. Imagínense el revuelo. Las redes sociales explotaron. Almohadilla Demet ve Can, almohadilla Can Yaman, almohadilla Demet Özdemir se convirtieron en trending topics mundiales. Los fans de Erkencikus, los que todavía soñaban con verlos juntos en la vida real, se volvieron locos de alegría. Los detractores, por supuesto, también hicieron acto de presencia, criticando la supuesta infidelidad y el comportamiento irresponsable de ambos actores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, aquí es donde entramos en terreno pantanoso. La revista no presentó pruebas contundentes. No hubo fotos comprometedoras ni vídeos indiscretos. La nota se basaba en testimonios anónimos y en interpretaciones subjetivas de gestos y miradas. Así que lo más probable es que estemos ante una noticia inflada, una estrategia de marketing para vender más revistas y generar más clics. Ya saben cómo funciona esto, a veces los medios se aprovechan de la fama de los personajes públicos para crear polémica y alimentar el morbo. Dicho esto, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en la historia. Demet y Can tienen una historia en común, una conexión que quedó grabada en la memoria de millones de personas. Es natural que al reencontrarse surjan sentimientos, recuerdos y cierta tensión. Además, ambos están solteros. Demet acaba de separarse de Oğuzhan, y Can también está divorciado. Así que, en teoría, no hay impedimentos para que puedan retomar su relación, si así lo desean. Pero ojo, esto no significa que debamos dar por sentado que hubo una love scene prohibida. Lo más sensato es esperar a que los propios actores se pronuncien al respecto. Hasta el momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones. Han guardado silencio, lo cual alimenta aún más las especulaciones. Algunos dicen que prefieren no darle importancia al asunto, para no darle más publicidad a la revista. Otros creen que están evaluando la situación y que pronto emitirán un comunicado oficial. Mientras tanto, los fans están divididos. Algunos defienden a capa y espada a sus ídolos, asegurando que son incapaces de hacer algo así. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y traicionados, especialmente si eran seguidores de las parejas anteriores de Demet y Can. Y aquí es donde entra en juego la ética de los medios y el respeto a la vida privada de los famosos. Es cierto que los personajes públicos están expuestos a la crítica y al escrutinio,
pero también tienen derecho a su intimidad. Publicar noticias sin pruebas, basadas en rumores y especulaciones, puede causar un daño irreparable a su imagen y a su reputación. En fin, este escándalo de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo funciona la farándula, cómo se crean las noticias y cómo se manipulan las emociones de los fans. Es importante ser críticos y no creer todo lo que vemos y leemos en Internet. Recuerden que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. No caigamos en el juego del morbo y la difamación. Y hablando de respeto, creo que es fundamental respetar la decisión que tomen Demet y Can sobre su futuro. Si deciden estar juntos, perfecto. Si prefieren seguir siendo amigos, también está bien. Lo importante es que sean felices y que hagan lo que les dicte el corazón. Así que, ¿qué les parece todo este embrollo? ¿Creen que hubo una love scene prohibida? ¿O es todo un invento de la revista? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. En resumen, el escándalo de Demet y Can es una mezcla de rumores, especulaciones y sensacionalismo mediático. No hay pruebas contundentes de que haya habido una love scene prohibida, pero tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en la historia. Lo más sensato es esperar a que los propios actores se pronuncien al respecto y respetar su decisión, sea cual sea. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme y por compartir su opinión conmigo. Espero que les haya gustado este chismecito turco. Antes de despedirme, los invito nuevamente a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre Demet y Can? ¿O sobre otros actores turcos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.